hay miles de personas mayores a 65 años y por lo tanto, solamente cuando hablamos de la expectativa de vida es cuánto se espera que el promedio de la población viva en Bolivia. Esto tal vez porque la mortalidad sea más alta en ciertas regiones o en ciertas áreas rurales de Bolivia. Entonces, 12% de la población en Bolivia es de 65 años. Si nosotros tomamos en cuenta como 11 millones, estamos hablando de alrededor de 1.200.000 personas en Bolivia que son mayores de 65 años. Esto tiene importancia desde el punto de vista terapéutico, ya que es un grupo etario grande que tiene sus particularidades y que por lo tanto estas van a influir directamente en la terapéutica. Bien, consideraciones farmacoterapéuticas en ancianos, factores que predisponen al bajo cumplimiento del tratamiento en ancianos. En primer lugar, la edad avanzada. La edad avanzada y todos sus problemas que ésta acarrea, ¿no es cierto? Es decir, la dificultad para movilizarse, la dificultad en muchos casos para comer, la dificultad para poder ingerir la medicación. En fin, son varios factores que hacen de que la edad avanzada influya y que predisponga a un bajo cumplimiento del tratamiento. La falta de apoyo familiar. Muchas de estas personas viven solas o si viven en un ambiente familiar no tienen el apoyo adecuado de este entorno para poder cumplir sus tratamientos o para poder recibir tratamiento. Luego el bajo nivel cultural, pero el bajo nivel cultural no solamente es de los ancianos, sino que el bajo nivel cultural en cualquier grupo es una condicionante para muchas veces para un bajo cumplimiento el del tratamiento, ¿no es cierto? Por eso de que lo que yo les decía ayer, que la comunicación médico-paciente es extremadamente importante para poder lograr que se cumplan los tratamientos prescritos para los distintos pacientes, ¿no? Entonces, el bajo nivel cultural no solamente es propio de la ancianidad, sino que también está presente en todos los grupos etarios y que sí tiene una importancia grande en la terapéutica. La demencia senil, ¿no es cierto? De ahí su nombre, demencia de los viejos, demencia de los ancianos, ¿no es cierto? Lo que antiguamente se llamaba la chochera, ¿no? Mi mamá está chocha, mi papá está chocho, mi abuelito está chocho, ¿no es cierto? Eso es la demencia que también obviamente influye en el cumplimiento del tratamiento. La polimedicación, muchos de estos pacientes no reciben un solo fármaco, sino que reciben muchos fármacos al mismo tiempo, con todas sus implicancias, ¿no es cierto? El tener que tomar muchos comprimidos al día a veces hace de que no se pueda cumplir el tratamiento como está indicado. Confusión en los nombres de los medicamentos, ¿no? Y esto es obvio, por eso de que muchas veces es complejo para que una persona de mayor edad pueda entender y comprender los nombres de los medicamentos. Para esto se les aconseja obviamente hacer listas de los medicamentos, inclusive hasta dibujarles la forma, el tamaño y el color de los comprimidos, por ejemplo, indicarles los horarios y esto va a facilitar el tratamiento. Regímenes de dosificación complejos, ¿no? Estos pacientes con problemas de salud importantes que tienen entonces esquemas o regímenes de dosificación complejos que también lleva a un bajo cumplimiento del tratamiento. Aparición de reacciones adversas, especialmente cuando se están tomando varios fármacos, ¿no es cierto? Cuanto mayor cantidad de fármacos uno toma, mayor posibilidad de tener reacciones adversas. El tamaño, color o sabor de los medicamentos, especialmente de los medicamentos líquidos, ¿no? En la farmacoterapia pediátrica se trata de hacer que el color y el sabor de los medicamentos líquidos, por ejemplo, sean de un bonito color y de un sabor agradable. Esto para facilitar la adherencia al tratamiento.
pero en las personas mayores esto es más difícil. Características del envasado de los medicamentos. Muchos de los fármacos son difíciles de, por ejemplo, de abrir sus recipientes o de sacar un comprimido de un blister, ¿no? El blister es esa tirita con papel aluminio y plástico donde se contienen los comprimidos. A veces esto es difícil para las personas ancianas el poder sacar el medicamento o abrir una tapa de algún frasco, porque muchas de las tapas de los frascos de medicamentos tienen un sistema de seguridad, lo que dificulta su apertura. Déficits visuales y o auditivos, especialmente el visual, ¿no? Es muy difícil conseguir que una persona con problemas visuales pueda cumplir el tratamiento porque simplemente no ve y depende del apoyo, de la ayuda de familiares o de otras personas que le permita acceder al tratamiento. Y el tamaño de la letra del prospecto, este es un punto cuestionable, ¿no? En realidad, el paciente, cualquiera que sea su edad, no debe leer el prospecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Es obligación del médico, es obligación nuestra de explicarle al paciente, en primer lugar, como hemos dicho, de la naturaleza de su problema, del objetivo terapéutico y después darle instrucciones claras, explicarle todo lo relacionado al fármaco que está tomando, ¿no es cierto? Este remedio que usted va a tomar, señor, viene en forma de comprimidos, de tabletas, ¿no? Y usted lo va a tomar de esta manera. Este medicamento lo vamos a utilizar para tratar este problema de salud, ¿no? Entonces, esto hay que explicarle al paciente y muchas veces hay que escribírselo con letra clara para que él entienda, porque en realidad el prospecto o la bula farmacéutica no debería ser ni leída ni entendida por el paciente, pero obviamente que por ley todos los fármacos o medicamentos llevan dentro de su caja o de su recipiente una bula, un prospecto que informa sobre todos los aspectos relacionados al medicamento. Bien, medicamentos frecuentemente implicados como causa de interacciones en los ancianos. Los analgésicos, que son muy utilizados en este grupo etario, los antiinflamatorios, los antiepilépticos, los antidepresivos, los antihistamínicos, los agentes cardiovasculares que también son muy utilizados en este grupo etario, los ansiolíticos e hipnóticos, los diuréticos, los antagonistas de calcio, los IECAS, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los antidiabéticos orales. Estos son muchísimos de los fármacos que son utilizados en ancianos y muchas veces se utilizan más de uno de estos fármacos en forma conjunta. Entonces hemos dicho que el concepto de interacción es cuando una sustancia se administra con otra o con más y que la presencia de ellas en conjunto hace de que muchas veces interactúen, ¿no es cierto? Y tengan interacciones entre ellas, a veces estimulando los efectos o a veces disminuyendo el efecto de una o de otra. Entonces, estos medicamentos que son muy utilizados por los ancianos, entonces, son causa también entonces de interacción de ellos, lo que va a llevar a una estimulación del metabolismo o una inhibición del metabolismo de uno u otro de los fármacos con sus consiguientes problemas. Factores relacionados con aumento en la incidencia de reacciones adversas en ancianos. Entonces, es importante considerar de que las reacciones adversas pueden ser relacionadas a factores farmacocinéticos o farmacodinámicos, ¿no es cierto? Es decir, que las reacciones adversas se pueden presentar desde el punto de vista farmacocinético, pero también decurrente de la farmacodinámica de los fármacos, ¿sí? Frecuente presencia de múltiples enfermedades que también hacen de que haya reacciones adversas por el simple hecho de que también estos pacientes, además de tener múltiples enfermedades, tienen que tomar múltiples fármacos o medicamentos, ¿no? De ahí que viene el siguiente, que es la polimedicación. La presentación atípica de las enfermedades.
los errores en el diagnóstico y la prescripción inadecuada. Este hemos dicho que es un factor médico netamente, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico clínico, el diagnóstico etiológico de las enfermedades es un campo que depende netamente del médico, ¿no es cierto? Y por ende, si tú tienes un mal diagnóstico o una mala identificación del problema, que es el primer paso en la selección, ¿no es cierto?, del medicamento P, entonces eso va a llevar a una prescripción inadecuada. Por eso de que lo fundamental en el razonamiento terapéutico y en la terapéutica razonada es lo primero, lo fundamental es identificar él o los problemas que le aquejan al paciente. Ese es el punto de partida. ¿Ya? El no poder identificar adecuadamente él o los problemas del paciente va a llevar a una prescripción inadecuada. Y esto va a llevar a una serie de factores contraproducentes para el paciente, ¿no es cierto?, debido a un error diagnóstico. Entonces, por eso nosotros como médicos nos formamos primero como médicos generales y después la mayoría se forma en otras especialidades, ¿no es cierto? Pero todo esto tiene que llevar a identificar cuál es el problema o los problemas del paciente, es decir, tener un diagnóstico claro para realizar un tratamiento claro, ¿no?, y preciso. Recibir prescripciones de varios médicos, ¿no es cierto? No, o sea, cuando uno va a diferentes médicos, a no ser que sea en un centro médico, una clínica o un hospital, uno de los médicos no tiene acceso, ¿no?, al historial clínico realizado del paciente realizado por otro médico. Entonces, de repente no tiene acceso a las prescripciones a la prescripción del otro médico y inadvertidamente prescribe cosas similares o diferentes que pueden llevar a interacciones y a todo tipo de problemas desde el punto de vista farmacológico y terapéutico. La automedicación, un gran problema, no solamente de los pacientes ancianos, sino de todos los grupos etarios, incluyendo en los niños, no decurrentes, digamos, de la automedicación del niño, sino en la automedicación del niño a través de la madre o el padre, ¿no es cierto? Y aquí hago hincapié que son muchas veces estos problemas en la niñez, la automedicación condicionada por el accionar de los vendedores de las farmacias. Ya les he dicho ayer, yo los llamo vendedores de las farmacias, ¿ya? Entonces estos vendedores se atreven, y esa es la palabra correcta, se atreven a sugerir o a realizar tratamientos farmacológicos a las personas que van y les preguntan, estoy con gripe, ¿qué me daría usted? ¿No es cierto? Ellos son simples vendedores. Y a todos esos que están en la atención al público son vendedores. El regente o la regente farmacéutica está en la parte de atrás, pero ni siquiera interviene. Ellos son copartícipes de esta falacia que se da no solamente en niños, sino en todo tipo de pacientes, donde estas personas inducen al paciente a consumir fármacos, ¿cierto?, que de repente no están indicados y que ellos están realizando lo que se llamaría ejercicio ilegal de la profesión. Están actuando como médicos. Pero aquí también son culpables los pacientes. Los pacientes en su ignorancia médica agarran y preguntan, piensan que esas personas que venden en las farmacias son personas idóneas y los ponen prácticamente en el sitial de médicos, ¿no? Entonces, eso es otro problema en la automedicación. El acumular medicamentos de tratamientos anteriores, es decir, que el paciente va realizando tratamientos, va guardando sus medicamentos, a veces los usa o a veces no los usa, pero está acumulando tratamientos anteriores. Bien, estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de efectos de farmacodinámicos en ancianos. Por ejemplo, tenemos las benzodiazepinas, que son hipnóticos sedantes, van a llevar a aumentar la sensibilidad farmacodinámicamente hablando del fármaco en la persona anciana, es decir, que el anciano tiene una sensibilidad aumentada a las benzodiazepinas. De ahí que la dosificación de benzodiazepinas debe tomar en cuenta este aspecto, ¿no es cierto? Y de ahí volvemos a lo primero que habíamos dicho en la clase de ayer, en la individualidad del tratamiento, ¿no es cierto? Los anticoagulantes como la warfarina también tienen los ancianos una sensibilidad aumentada, de ahí que
la dosificación de la warfarina en estas personas es muy difícil muchas veces. De por sí la dosificación de la warfarina es difícil en cualquier grupo etario, ¿no es cierto? Por la interacción que tiene con los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el anciano, su sensibilidad hacia los anticoagulantes cumarínicos, como la warfarina, está aumentada. También, en el caso de los antidiabéticos, las sulfonilureas, ¿no es cierto?, que son fármacos que inducen a la secreción de insulina en la diabetes tipo 2, puede aumentar el riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. Los analgésicos y narcóticos, al igual que las benzodiazepinas que actúan a nivel del sistema nervioso central, también tienen su sensibilidad aumentada. Los bloqueantes beta, en cambio, que son utilizados como antihipertensivos, ampliamente utilizados como antihipertensivos, van a tener la sensibilidad disminuida, lo que hace que muchas veces la dosificación tenga que ser aumentada para conseguir un efecto terapéutico en el tratamiento de la hipertensión arterial. En relación a los antihistamínicos, la sensibilidad está aumentada. Los antihistamínicos, ustedes saben, son antialérgicos en realidad, pero dentro de sus efectos adversos, por ejemplo, está la sedación. Entonces, en los pacientes ancianos, la sedación va a ser más importante que en un adulto que no está en ese grupo etario. Y eso hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el uso de antigripales libremente hace que uno de los componentes de los antigripales, como es un antihistamínico, la clorfeniramina o la difenhidramina, hace de que administrado en pacientes ancianos, hace de que aumente la sedación, por ejemplo, o su efecto sedativo en este grupo etario. Todos esos factores hay que tomar en cuenta que son de tipo farmacodinámico, ¿sí? También en ancianos tomar en cuenta que la sensibilidad de los sistemas orgánicos está alterada, ¿no? Entonces es más fácil que ocurra una depleción de neurotransmisores. Hay enfermedades concomitantes que afectan también la parte farmacodinámico. Hay cambios fisiológicos propios de la edad y el estado nutricional de los ancianos, que muchas veces son personas que tienen una inadecuada nutrición, entonces son pacientes que en realidad en muchos casos están desnutridos. Entonces, todos estos factores sí influyen en la utilización de los fármacos en este grupo etario de pacientes. Bien, enfermedades que afectan la farmacocinética ahora en ancianos. Tenemos a un lado en la primera columna las enfermedades y la alteración o dónde produce la alteración. Entonces, nosotros sabemos que la farmacocinética básicamente está constituida por absorción, ¿no es cierto?, distribución, metabolismo y excreción renal, ¿no es cierto? Entonces, las enfermedades, en el caso de la úlcera péptica, de la estenosis pilórica, cuando se realiza una vagotomía, en la gastroparesia diabética, en los síndromes de mala absorción, en las resecciones quirúrgicas gastrointestinales, en la acloridia, que es parte del proceso de envejecimiento, va a producir alteración sobre, farmacocinéticamente hablando, sobre la absorción. Entonces, altera la absorción de los fármacos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que tomar eso en cuenta. En cuanto a la distribución, la insuficiencia cardíaca, la hipoalbuminemia, la insuficiencia hepática o renal, las amputaciones, por ejemplo, pacientes que han sufrido amputaciones por vasculopatías diabéticas, por ejemplo, ¿no? Esto lleva a una disminución de la masa muscular y por lo tanto disminuye la distribución de los fármacos. No se olviden que una gran parte de los fármacos se distribuyen ampliamente en el tejido muscular, porque es lo que más existe en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces, si tú amputas un segmento corporal, disminuye la masa muscular y también va a disminuir la distribución de los fármacos. En relación al metabolismo, la hepatitis, la insuficiencia hepática y la insuficiencia cardíaca van a influir en el metabolismo de los fármacos. Perdón, discúlpenme, un error mío. Las hepatitis, la insuficiencia hepática son las que van a alterar el metabolismo de los fármacos, ¿ya? La insuficiencia cardíaca y las nefropatías por insuficiencia renal
van a influir en la excreción renal de los fármacos, ¿no? Pero no se olviden de que el principal órgano metabólico de los fármacos viene a ser el hígado, ¿no? Entonces, la mayor parte de los fármacos sufren metabolismo hepático, tanto de primer paso en el caso de aquellos que se administran por vía oral, como el metabolismo propiamente dicho de una gran parte de los fármacos, ¿no? Entonces, los problemas de patologías hepáticas, o sea, la insuficiencia hepática también va a llevar a una insuficiencia metabólica. Y si hay una insuficiencia metabólica de los fármacos, esto va a llevar a una acumulación del fármaco, lo que va a ser necesaria que se haga una modificación de la dosis para no llegar a esos fenómenos acumulativos o tratar de evitar en lo posible, si es que fuese posible, el uso de fármacos que tienen un metabolismo hepático importante. Bien, en relación a las condiciones psiquiátricas, ¿no? Esto es importante, estos son algunos puntos de atención farmacoterapéuticos. Hay que tener mucho cuidado en relación a esto estamos hablando de funciones fisiológicas, a drogas que pueden causar insomnio, ¿ya? Y aquí tenemos psicoterapéuticos y simpático-miméticos, ¿no? O sea, fármacos psicoterapéuticos y simpático-miméticos que pueden producir insomnio, ¿no es cierto? Y ya de por sí los ancianos tienen problemas para dormir, entonces hay que tener mucho cuidado de no utilizar fármacos que causen mayor dificultad para dormir, es decir, insomnio en nuestros pacientes. Hay que tener también mucho cuidado en la utilización de drogas que pueden precipitar delirio y depresión, ¿no? El paciente anciano también ya tiene un problema, ¿no? Luego, alguien está con su micrófono, por favor. En relación al alcohol, ¿ya? Y psicoterapéuticos antiparkinsonianos, ¿no? En pacientes que usan estos hay que tener obviamente mucho cuidado porque no es lo mismo utilizar alcohol en dosis bajas, ¿no es cierto?, en pacientes adultos que no pertenecen a este grupo etario que usar en ancianos. Aumenta la sensibilidad de los efectos de esto, ¿no? Los psicoterapéuticos también y los antiparkinsonianos, ¿no? También tener cuidado con otros depresores del sistema nervioso central, drogas que pueden provocar y ocasionar incontinencia o agravar la incontinencia urinaria, que también es un problema muy común en pacientes de este grupo etario, ¿no? El uso de diuréticos, el uso de psicoactivos, de relajantes musculares y beta bloqueadores que pueden precipitar o agravar la incontinencia que ya de por sí es muy común en estas personas. El uso de anticolinérgicos en estos pacientes, ¿no? Pueden provocar retención urinaria importante. Un efecto de los anticolinérgicos es justamente la retención urinaria. Y esto puede llevar a que se agrave por depresión, se agrave la incontinencia. Disfunción sexual, por ejemplo, que puede producirse con el uso de beta bloqueantes, ¿no? Antihipertensivos beta bloqueantes pueden llevar a disfunción sexual. Antihipertensivos y agentes psicoterapéuticos, ¿no? Los antihipertensivos pueden tener una mayor sensibilidad, como hemos visto, ¿no? Y producir hipotensión, ciertos antihipertensivos producir hipotensión en los pacientes. Bien. Otras drogas o algunas drogas pueden, por otro lado, empeorar la condición existente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anciano a veces ya tiene problemas de constipación. Entonces, si nosotros utilizamos ciertos fármacos, estos pueden provocar mayor constipación en el paciente anciano. Entonces, fíjense que todas esas cosas que estamos hablando son consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la terapéutica en los ancianos, ¿no? Son factores que parecen en algunos casos no importantes, pero que sí en
en los ancianos son extremadamente importantes. ¿Ya? Precaución con agentes que se asocian con lesión esofágica y o gástrica, ¿no? El uso de antiinflamatorios no esteroideos para enfermedades inflamatorias crónicas como artrosis en los pacientes, ¿no? El uso del alendronato o el ibandronato, que son fármacos que promueven la incorporación de calcio a los huesos en los pacientes ancianos que tienen osteoporosis o osteopenia, ¿no es cierto?, que puede tratarse con alendronatos y bandronatos, que son los sulfonatos, que hacen de que el calcio se pueda incorporar a los huesos de estos pacientes que tienen este tipo de problemas de osteoporosis, ¿no? El gran problema con el alendronato y el ibandronato es de que se debe tomar en ayunas y no se debe echar ni se debe uno agachar o inclinar el cuerpo hacia adelante, porque estos fármacos pueden refluir hacia el esófago y quemarlo, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir también con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces, tener precaución en estos. Precaución para usar agentes que afectan las funciones pulmonares, con compromiso respiratorio, o sea, depresores del sistema nervioso central que afectan también la función y el trabajo del centro respiratorio y por ende repercuten en el aparato respiratorio. El uso de beta-adrenérgicos. Hay que tener cuidado en el caso de bloqueantes beta 2 o bloqueantes beta no selectivos que pueden precipitar una broncoconstricción y dificultad respiratoria en los pacientes. Vacunas para neumococos e influenza que son muy utilizadas en estos grupos, en este grupo etario, ¿no? En realidad, después de cierta edad es obligatorio prácticamente utilizar la vacuna para los neumococos, porque la infección neumocócica puede provocar la muerte de estos pacientes, y también el uso de vacunas contra la influenza que son aplicadas en forma anual. Entonces hay que tener cuidado porque pueden aumentar la sensibilidad y las reacciones de tipo inmunológico en este tipo de pacientes. Bien, seguimos con las funciones fisiológicas alteradas en ancianos, ¿ya? En realidad, en relación a la absorción, o sea, al componente farmacocinético de la absorción, ¿ya? En los ancianos aumenta el pH gástrico, lo que induce a que haya mayor acidez, se retrasa el vaciamiento gástrico, se vuelve más perezoso el estómago, disminuye la motilidad intestinal, lo que lleva a problemas de constipación en estos pacientes, disminuye el flujo sanguíneo intestinal, lo que influye en la distribución de los fármacos y en la absorción de ellos, disminuye la absorción de hierro, calcio y vitaminas, ¿no? Eso puede conllevar, por ejemplo, anemias, disminuye la absorción por estenosis pilórica, enteritis, síndrome de mala absorción, gastrectomía que a veces se realiza en estos pacientes, y el efecto iatrogénico de los antiácidos, es decir, se busca un efecto de bloqueo, de anulación de la acidez estomacal mediante los antiácidos, que puede también influir en la actividad del estómago. En relación a la distribución, disminuye el agua y la masa muscular, ¿no es cierto?, en el paciente. Por lo tanto, si disminuye el agua y disminuye la masa muscular en el paciente anciano, va a disminuir la distribución de los fármacos. Habíamos hablado ayer, dentro de los parámetros farmacocinéticos está obviamente la distribución de los fármacos en los distintos compartimentos corporales, ¿no es cierto? Y los compartimentos corporales son el líquido intravascular, el líquido intersticial y el líquido intracelular, ¿no es cierto? Se altera, por lo tanto, el volumen de distribución, aumentan las grasas, disminuye la concentración de albúmina, ¿ya? Esto influye, obviamente, en la unión de fármacos con la albúmina plasmática, e influye en la distribución también de los fármacos. Disminuye la unión a ciertos fármacos como la fenitoína, la tolbutamida y la warfarina, y aumenta la unión de proteínas a antidepresivos y benzodiazepinas. De eso habíamos dicho
hace un rato de que aumenta la sensibilidad a los antidepresivos y a las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Bien, en relación al metabolismo, el hígado se vuelve menos activo, ¿no es cierto? Disminuyen las enzimas hepáticas y el sistema de las citocromos, que es uno de los principales sistemas metabólicos de los fármacos a nivel hepático, se conservan las reacciones de la fase 2 y esto puede conllevar a un aumento en las concentraciones de diversos fármacos que llevan a una acumulación de los mismos y al estar acumulados aumentan sus efectos o pueden dar lugar a efectos tóxicos en estos pacientes. Por eso hemos dicho que en el caso de las benzodiazepinas, hemos dicho que aumenta la sensibilidad y por ende el efecto al uso de benzodiazepinas. En relación a la excreción, disminuye la excreción renal porque baja el número de glomérulos activos, disminuye el flujo sanguíneo, la filtración glomerular y la secreción tubular. Y esto tiene importancia también en relación a la excreción de los fármacos, ¿no es cierto? Una gran parte de los fármacos pueden haber sido ya eliminados, es decir, que ya no tienen farmacológica metabólicamente hablando, o sea, han sido eliminados metabólicamente hablando. Pero estos metabolitos activos o inactivos tienen que salir del cuerpo mediante el sistema excretorio, en este caso el sistema excretor renal, ¿no es cierto? Entonces, si los riñones no están funcionando bien, estos fármacos no van a ser excretados y por lo tanto van a permanecer en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, disminuye la excreción renal en pacientes con deshidratación, en insuficiencia cardíaca y hipotensión, en la retención urinaria y en las nefropatías. Y se altera el aclaramiento de la creatinina. No se olviden que la definición de aclaramiento es la cantidad de plasma que es aclarado de una sustancia determinada en función al tiempo, en un periodo de tiempo determinado. Bien, eso sería lo que concluíamos en la parte de ancianos, recordando y llevándose ustedes como un mensaje muy importante, que no es lo mismo tratar farmacológicamente a un paciente anciano que a un adulto que no es de este grupo etario. Hemos dicho que la ancianidad se considera a partir de los 65 años. Y esto conlleva una serie de efectos y trastornos, ¿no?, que influyen directamente en la terapéutica y en los resultados terapéuticos en los ancianos. Hay que manejar con criterio, definir claramente cuál es el problema o los problemas que le afectan al anciano. Con esto nos va a permitir realizar una prescripción adecuada que va a ir en beneficio de estos pacientes. Recordar también que las dosis en los ancianos no son las mismas dosis que en pacientes adultos, ¿no? Tanto en ancianos como en niños, las dosis, tanto en ancianos como en los niños, las dosis son diferentes a las dosis del adulto, ¿no? Entonces, los dos extremos de la vida hay que manejar las dosis adecuadamente, ¿no? Y vuelvo a insistir, un buen diagnóstico lleva a un buen tratamiento. Bien, farmacoterapia durante el embarazo y el periodo perinatal. Bien, ¿qué ocurre durante el embarazo? La fisiología del embarazo que afecta potencialmente la farmacocinética de los fármacos. A nivel cardiovascular hay una expansión del volumen plasmático, hay un incremento del gasto cardíaco y hay cambios de flujo sanguíneo regional. Esto obviamente va a influir directamente en la distribución de los fármacos, ¿no? Para que el fármaco llegue a su blanco biológico, a su sitio de acción, tiene que distribuirse, ¿no? ¿Y a través de qué se distribuye? A través de los compartimentos líquidos del organismo. Entonces, a nivel cardiovascular, esta expansión del volumen plasmático, el incremento de corriente del gasto cardíaco, ¿no?, y cambios en el flujo sanguíneo regional van a influir también en la distribución de los fármacos. Cambios respiratorios,
Disminución de la concentración de albúmina que repercute obviamente en la unión de los fármacos a las proteínas sanguíneas, como en el caso de la albúmina. Cambios en la actividad enzimática, ¿no?, que también va a ser importante. Disminución de la acidez gástrica. No se olviden que la absorción de un fármaco depende del pKa del fármaco propiamente dicho y del pH del medio, ¿no es cierto? Mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch hemos establecido la relación entre la fracción ionizada y no ionizada, ¿no es cierto?, del fármaco. Y ustedes ya han visto de que el fármaco para absorberse, ¿no es cierto?, necesita estar en una forma liposoluble. Y también se ha dicho que la mayor parte de los fármacos son ácidos débiles o bases débiles, y que el comportamiento de los fármacos ácidos débiles en un medio ácido va a hacer que estos estén no ionizados, que sean liposolubles y por lo tanto que sean absorbibles. Y también ocurre lo contrario con los fármacos que son básicos, ¿no es cierto? Entonces, la acidez gástrica es importante también en esto. El retraso en el vaciamiento gástrico, ¿no? Si el fármaco permanece más tiempo en el estómago, entonces en función al tiempo se va a absorber menos y por lo tanto la biodisponibilidad del fármaco también va a ser afectada. Y eso va a incidir directamente en el resultado terapéutico buscado por el médico al haber indicado uno u otro fármaco. El incremento del tiempo de tránsito por efecto de la progesterona también, ¿no es cierto? Es decir, que la progesterona enlentece el tránsito intestinal. Es típico que la mujer embarazada sufra de constipación, ¿no es cierto? Entonces, la progesterona también induce a un incremento en el tránsito y por lo tanto eso también influye en la farmacocinética de los fármacos en la mujer embarazada. Bien, categorías de toxicidad de fármacos en el embarazo. La categoría A, poco o nada de riesgo para el feto. Y esto hay que siempre tomar en cuenta cuando uno prescribe uno u otro fármaco a una mujer embarazada, ¿no? Es fundamental. O sea, se puede utilizar fármacos que están en la categoría A, son aquellos que no presentan riesgo para para el feto, ¿no es cierto? Categoría B, probado en animales en reproducción y no ha mostrado aumento del riesgo para el feto, pero ya es una categoría, digamos, ya dudosa, ¿no es cierto? Es decir, se ha utilizado en animales de reproducción, pero donde no ha mostrado un aumento del riesgo para el feto, pero está, ¿no?, veremos, ¿será o no será que puede producir un efecto tóxico? La categoría C, probados en animales y en humanos, uso del fármaco sopesando riesgo-beneficio. Eso es algo que yo les decía ayer, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que tomar una decisión en la terapéutica de una mujer embarazada, o sea, tomando en cuenta que está embarazada, y los riesgos de la utilización del fármaco son menores que los beneficios, entonces sí se debe utilizar el fármaco con precaución, porque al final se está buscando el tratar el problema de la mujer embarazada, ¿no? Categoría D, existe riesgo para el feto. Entonces, esto quiere decir que es mejor no utilizarlo, ¿ya? Porque existe riesgo. No está diciendo sí va a producir, pero existe riesgo. Y eso entonces hace que no debe ser utilizado en una mujer embarazada. Y la categoría X es teratógeno y tóxico, investigar riesgo para el feto y la madre. Entonces, esta categoría es la que limita más o menos el uso de fármacos en mujeres embarazadas, especialmente durante el primer trimestre del embarazo, que es cuando se están formando los tejidos, se están formando los órganos en el feto, ¿no es cierto? Entonces, esa es más o menos la clasificación de las categorías de acuerdo a su toxicidad de los fármacos. Teratogenia inducida por fármacos, ¿ya? Depende del medicamento y del momento que se produce la exposición al teratógeno. Es fundamental no administrar en lo posible ningún fármaco a la mujer embarazada durante el primer trimestre del embarazo. Fundamental, porque esa es la fase en la cual se están formando y desarrollando, ¿no es cierto?,
los distintos componentes corporales del feto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tratar de evitar de administrar fármacos durante el primer trimestre del embarazo. Pero obviamente que esto depende del medicamento. Hay algunos que son seguros para utilizarlos, no representan ningún riesgo para el feto y que pueden ser utilizados adecuadamente, ¿ya? Pero es un factor a tomar en cuenta. Por ejemplo, el uso de un antiemético en los años 50, la talidomida, que no era un antiemético que era muy común en mujeres embarazadas, producía una serie de alteraciones a nivel de los miembros. Los niños nacían sin brazos, sin piernas, ¿no? Con focomelias, con amelias, ¿no? Entonces, cuando ya se dieron cuenta que era este antiemético que era el que estaba causando, y era tarde para miles y miles de niños en todo el mundo. Hoy en día se está volviendo a utilizar la talidomida como antiemético, imagínense, por eso que decimos que la medicina es dinámica, pero con estricta supervisión en casos estrictamente necesarios, ¿no? Emesis muy severas que no responden a otros antieméticos, y tener en cuenta que su administración en la mujer embarazada debe estar lejos de la fase importante de desarrollo de órganos y sistemas, que son los primeros 3 meses. Entonces, tomar en cuenta. Recordar que antes de la tercera semana muchos fármacos van a dañar al embrión y puede llevar a un aborto espontáneo. Y después de la octava semana hay que tener cuidado, como les he dicho, durante la fase de los primeros 3 meses puede afectar el desarrollo y el crecimiento de órganos y tejidos. El mecanismo de acción teratogénica, pueden ocurrir alteraciones cromosómicas monogénicas o poligénicas en el feto, o alteraciones ambientales mediante la interacción con otras sustancias, alteraciones del fármaco sobre el embrión directamente, alteraciones del fármaco en el desarrollo del embrión, mutilaciones intraútero, ¿no? Que el niño nace sin ciertos segmentos corporales, alteraciones cromosómicas de tipo de elecciones, de amplificaciones y de alteraciones en la transcripción, alteraciones en los sistemas enzimáticos, alteraciones en la membrana celular, en las hormonas, y alteraciones en general en el desarrollo del feto, ¿no? Entonces, es por eso que se producen los efectos teratogénicos de los fármacos. Fármacos en la lactancia, ¿no? Otra etapa importante. Es decir, sabemos que muchos fármacos pasan la leche materna y pasan directamente al lactante. Y esto conlleva una serie de efectos adversos recurrentes de este paso de ciertos medicamentos o de sus metabolitos a la leche materna. La lactancia también es una etapa en la cual hay que tener mucho cuidado en la terapéutica y en la administración de fármacos, ¿no? Bien, drogas en la leche materna. Las drogas libres son transferidas dentro de la leche. O sea, cualquier droga que se encuentre libre, que no esté unida a proteínas, va a ser transferida dentro de la leche. Sin embargo, tomar en cuenta que las concentraciones en la leche materna son usualmente menores a las concentraciones séricas. Pero esto no quiere decir, ¿no?, de que no causen produzcan ciertas acciones y causen ciertos efectos en el lactante. Y el intercambio es bidireccional, ¿no es cierto? Madre-niño, niño-madre, o sea, porque se le está administrando a través de la leche. Bien, categorías de riesgo durante la lactancia. Esta es una clasificación que califica el riesgo de utilización de fármacos durante la lactancia. Entonces, en la clasificación L1 dice estos son
los más seguros, o sea, no representan ningún riesgo para el lactante, pueden ser utilizados libremente durante la fase de lactancia. L2 seguros, o sea, no hay riesgo demostrado. Entonces, L1 y L2 son dos categorías donde en realidad no hay riesgo para el lactante con la utilización de fármacos que están clasificados dentro de estos dos grupos. ¿Ya? L3 moderadamente seguros. Hay un riesgo observado, pero este riesgo es mínimo. Entonces, ahí nuevamente tenemos que hacer la evaluación riesgo-beneficio, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un riesgo, pero es mínimo. Pero sin embargo, aquí sería decir, no, entonces evitar su uso. Sí, está correcto, evitar su uso. Pero si es que fuese necesario su utilización, nuevamente colocar en la balanza, ¿no? Riesgo-beneficio. L4 potencialmente peligrosas, riesgo con efectos secundarios para el lactante, pero aceptables si para la madre es imprescindible, es lo que yo os decía nuevamente, la evaluación riesgo-beneficio, ¿no? Si la madre realmente tiene que tomarlo, entonces muchas veces es mejor que deje de amamantar a su niño, ¿no es cierto? Y que reciba un tratamiento que de repente es muy importante para su salud y para su vida. Y la L5, los medicamentos contraindicados que presentan riesgo para el lactante, y en este caso sí, la madre no debe amamantar al bebé. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que están clasificados dentro de L5. Drogas contraindicadas durante la lactancia. Esta es una lista, no contiene todos, pero en general no se debe administrar estos fármacos durante la lactancia materna. Antineoplásicos de cualquier tipo, supresores inmunológicos, alcaloides de la ergotamina, oro, yodo, carbonato de litio, radiofarmacéuticos, por ejemplo el yodo 131 que se utiliza para destruir a la glándula tiroides, ¿no? Por ejemplo. Pero aunque aquí el uso se permite bajo ciertas condiciones, ¿no? Luego tenemos drogas sociales, obviamente, ¿no? Cocaína, LSD, lo que ustedes quieran, ¿no? Ciertos antibióticos que no se deben utilizar porque van a pasar a leche materna. Las anfetaminas, que son estimulantes simpático-miméticas, que en realidad ahora está muy controlado su uso y muy limitado su uso, ¿no? Las estalinas, la amantadina, el cloranfenicol, la clindamicina, inclusive el uso de tiacidas, diuréticos, tiacídicos, los antipsicóticos, porque todos ellos van a pasar a la leche, ¿no es cierto? Antidepresivos, los opioides, que sí van a pasar a la leche y por lo tanto están contraindicados. Los anticoagulantes humarínicos, es decir, la warfarina, ¿no? Que no debería utilizarse en mujeres que están amamantando, o sea, que están dando lactancia materna. Y los ioduros y el yodo, porque van a ir a actuar directamente en la glándula tiroides del niño y afectando su función, ¿no? Entonces, este es el listado de los fármacos que no deben utilizarse. Las reacciones adversas a los medicamentos es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Este es un ejemplo de una foto típica ilustrativa del uso de talidomida. Todos estos niños son producto del uso de la talidomida, que hemos dicho que era un antiemético ampliamente utilizado. ¿Ya? Y estos son niños europeos, ojo, donde la talidomida hizo estragos, ¿no? Entonces, estos niños han nacido así. Miren, el primer niño tiene unos bracitos, tiene un codo todo pequeñito, ¿no? Pero fíjense, el segundo prácticamente no tiene nada, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta en la prescripción de medicamentos no solamente su eficacia, ¿no es cierto? Y su conveniencia y su costo, sino tomar en cuenta su seguridad. ¿Es seguro o no es seguro este fármaco para ser administrado? ¿No es cierto?
Entonces hay que tener mucho cuidado en la utilización criteriosa de los fármacos, ¿ya? Para el tratamiento del problema o los problemas que afectan al paciente. Entonces, que no se les olvide esta foto, ¿no? Bien, ¿qué es una reacción adversa? Una reacción adversa a un medicamento, conocida por la sigla RAM, o también reacciones adversas, también conocida como RAMS, es toda aquella respuesta nociva, no deseada, no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, es toda aquella respuesta nociva, no deseada, pero no intencionada, que se produce tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y las derivadas de la dependencia, abuso y uso, ¿no? Entonces, la reacción adversa al medicamento obviamente que no va a ser buscada por el médico, pero sí el médico va a incidir en este aspecto si es que utiliza un fármaco inadecuado, por ejemplo, para el paciente, y esto lleva a la producción de reacciones adversas, ¿no? Eh, una reacción adversa a un fármaco o un efecto adverso es un término muy amplio que se utiliza para referirse a los efectos no deseados de un fármaco que provocan malestar o resultan peligrosos. Efecto colateral es aquel que va a llevar, por ejemplo, en el caso del uso de un antihipertensivo, va a llevar a hipotensión, ¿no es cierto? Efecto adverso, o perdón, efecto colateral del uso del fármaco, ¿no es cierto? La mayoría de las reacciones adversas a fármacos está relacionada con la dosificación, ¿ya? Por eso de que nuevamente volvemos, ¿no? El uso criterioso de los fármacos, una buena definición del problema, ¿ya? Una buena selección del fármaco, una buena dosis o la dosis adecuada para el tratamiento del paciente con una frecuencia de administración también adecuada, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la dosificación, que sea la correcta. Otras son alérgicas, ¿no es cierto? Es decir, fenómenos de hipersensibilidad a uno u otro fármaco. Por ejemplo, existe en la población humana mucha hipersensibilidad a la aspirina, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que la aspirina, que es, es el prototipo de los AINES, no es considerada en los antigripales de los niños, ¿no es cierto? Porque, o también no está indicada en el tratamiento sintomático de la gripe en pacientes adultos por la alta incidencia de hipersensibilidad a la aspirina que existe en la población, ¿ya? O reacciones idiosincráticas, que son reacciones adversas genéticamente determinadas, pero que no pueden ser preveídas, es decir, que no se sabe si van a ocurrir, ¿no? Entonces ocurre, lo que sí debemos tener la capacidad de poder revertir la reacción idiosincrática, pero muchas veces esto no se consigue y el paciente puede morirse, ¿no? Entonces son reacciones no esperadas. Ahora, las relacionadas con la dosificación suelen ser predecibles, por el contrario, las que no están relacionadas con la dosificación son difíciles de predecir, ¿ya? Entonces, volvemos a la dosificación. La dosificación en la terapéutica es fundamental, ¿ya? La dosis adecuada para el tratamiento del problema del paciente. Tiene que manejarse científicamente y criteriosamente, ¿ya? Bien, reacción alérgica, entonces, el fármaco o sus metabolitos adquieren carácter antigénico. Por ejemplo, una reacción alérgica a la penicilina. Si tú administras por primera vez una penicilina benzatínica a un paciente, ¿ya? No va a tener hipersensibilidad o no va a tener una reacción alérgica a la penicilina. Pero si tú le administras en una segunda oportunidad la misma penicilina, ahí sí puede ocurrir la reacción alérgica porque ha sufrido ya el proceso de sensibilización, y una vez que se ha producido el proceso de sensibilización, la administración posterior del mismo fármaco puede desencadenar un cuadro de hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, a esto es a lo que se refiere que se requiere un contacto
sensibilizante previo con ese mismo fármaco u otro de estructura parecida, a lo que se llama sensibilidad cruzada, y un contacto posterior desencadenante que provoque la reacción antígeno-anticuerpo. Esto es muy típico con la penicilina. Por eso cuando se prescribe, por ejemplo, penicilina, se debe tomar la precaución de anotar o solicitar una prueba de sensibilidad. ¿Ya? De sensibilidad, entonces la enfermera que va a aplicar la penicilina le aplicará una pequeña cantidad de penicilina intradérmicamente para ver si hay una reacción de hipersensibilidad o no. Reacciones idiosincráticas es con lo que ya les dije, una reacción genéticamente determinada que se caracteriza por la respuesta anormal que ciertos individuos tienen frente a un fármaco. Esto muchas veces ocurre durante los procesos anestésicos, ¿ya? El paciente se administra un anestésico y tiene una reacción idiosincrática y se muere, o hace un paro cardíaco y hay que tratar de revertirlo en el mismo quirófano, ¿no es cierto? O el paciente se muere y lleva a un juicio por mala praxis, siendo que el accionar del médico ha sido correcta, pero el paciente ha tenido una reacción idiosincrática que no es predecible, ojo, no es predecible, ¿no es cierto? Y que está genéticamente determinado. Ya no sé si eso está bien clarito, eso tiene que estar bien claro, ¿ya? Entonces, ya vamos terminando, ¿no? La reacción adversa a los medicamentos es análogo a lanzar al blanco, ¿de acuerdo? Ese es el efecto principal del fármaco, ¿no es cierto? Agarramos y lanzamos el dardo o disparamos el proyectil y este da en el centro del blanco. Entonces, ese es el efecto principal del fármaco. Si se acierta al blanco y se atraviesa la diana dándole a un transeúnte, lo que se obtiene es un efecto colateral. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tú has utilizado el fármaco correctamente, ¿no? Ha ido a donde tenía que actuar, ha actuado, pero además de eso, como en el caso de este ejemplo, pasa el blanco y está pasando una persona y la mata, ¿no? Entonces, eso ya sería el efecto colateral. Ahora, si el transeúnte se cae en medio de la carretera y provoca un accidente, viene otro auto, lo atropella, o por frenar hace que otro auto se choque contra él, ese será un efecto secundario del uso de lo primero, y eso ocurre con el uso de los fármacos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el colateral es directamente decurrente del efecto, ¿no? Del fármaco, y ya el efecto secundario es aquel que viene a consecuencia del uso del fármaco, pero que afecta o da, perdón, lugar a diversos efectos adversos desagradables para el paciente, ¿no es cierto? Entonces, el efecto secundario a un efecto colateral, siendo ambos una reacción adversa, no sé si está claro, ¿ya? El efecto colateral y el efecto secundario son ambos reacciones adversas, ¿no es cierto? Por eso que muchas veces cuando uno lee el prospecto del medicamento dice efectos colaterales y o adversos, ¿no? Porque son efectos de la utilización de un fármaco en particular. Ahora, la reacción adversa seria es aquella que resulta en la muerte del paciente, pone en riesgo la vida del paciente, requiere hospitalización, prolonga la hospitalización del paciente, puede causar incapacidad temporal o permanente, puede llevar a producir anomalías congénitas y requiere de intervención para prevenir el daño permanente, ¿no es cierto? Entonces, la reacción adversa a los medicamentos son reacciones a veces muy graves, ¿no es cierto? Que pueden llevar a la muerte, pueden poner en riesgo al paciente, que requiere hospitalización, que prolonga la hospitalización, que puede llevar o ser causa de incapacidad, como yo les digo, temporal, parcial o definitiva, que puede provocar anomalías congénitas y que requiere de la intervención para prevenir un daño permanente. Entonces, hay que tener en cuenta que esa es la reacción adversa seria.
hay que tratar de lidiar con ella, a veces es muy difícil. Y con esto concluimos, ¿ya? Entonces, tipos de reacciones adversas. La de tipo A está relacionada con la dosis, ¿no es cierto? Por eso que volvemos a la cuestión de la dosis. Hay que manejar dosis correctas, ¿no? Hay que manejar dosis terapéuticas. No hay que huir de las dosis subterapéuticas y de las dosis tóxicas, ¿no es cierto? Trabajar en el medio, ¿no? Con un margen de seguridad adecuado, ¿no? Tipo A, entonces, relacionadas con la dosis, están aumentadas, por ejemplo, patologías hepáticas o renales que alteren la velocidad del metabolismo o que alteren la respuesta, lo que puede llevar a acumulación o a eliminación del fármaco, lo que va a llevar ya sea a toxicidad o a un efecto subterapéutico, ¿ya? La de tipo B no relacionada con la dosis, entonces la de tipo A recuerden que es relacionada con la dosis, ¿ya? La de tipo B no está relacionada con la dosis, y aquí está una palabra aquí porque dice bizarras. ¿Qué quiere decir bizarras? Que son raras, ¿ya? Entonces, raras, idiosincráticas, ¿no? Son aquellas que no deberían aparecer, pero aparecen, ¿no es cierto? Y que están muchas veces genéticamente determinadas. Ejemplos: alergias, respuestas inesperadas, variaciones farmacogenéticas. Las de tipo C por administración prolongada, crónicas, ¿ya? Es decir, decurrentes de la utilización de fármaco por largos periodos de tiempo o de forma indefinida, ¿no es cierto? Esto lleva entonces a cambios adaptativos del organismo o de distintas funciones orgánicas al uso crónico de estos fármacos, o que produzca de repente un efecto de rebote. Las de tipo D diferidas, es decir, esas reacciones tal vez que aparecen muchos años después de haber utilizado un fármaco o una sustancia, o un tiempo después, esas son diferidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Alteraciones de la fertilidad, o sea que el uso de un fármaco ha llevado en que disminuya la fertilidad del paciente masculino o también femenino, ¿no? Y también en las diferidas están las teratogénicas, aquellas que producen malformación. Estas malformaciones, ¿no es cierto?, pueden ser de tipo externo, ¿no es cierto?, o pueden ser también internos, ¿no? De tipo E por final del tratamiento, por ejemplo, fármacos bruscamente, por ejemplo, el uso de corticoides, el uso por más de 15 días de corticosteroides para tratar una patología, no se debe realizar la suspensión brusca del mismo, sino que se debe ir suspendiendo lentamente, ¿no? Para que el eje hipofisario suprarrenal comience a funcionar nuevamente y comience a producirse el cortisol endógeno. O en algunos casos de algunos antihipertensivos, que la supresión brusca puede llevar a una crisis hipertensiva. Ese es por final del tratamiento. Y la de tipo F por agentes ajenos al principio activo. Es decir, que en el comprimido, además de el fármaco, el principio activo, tenemos otras sustancias que pueden dar lugar a reacciones adversas de tipo F, ¿ya? Entonces, aquí vamos a quedar y mañana continuamos con la clase. Ya concluimos mañana con la clase esta. Voy a tratar de solucionar esto, la presentación ahora mismo. Voy a llamar al técnico de aquí del hospital, de informática, para que me vea qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, si no tienen preguntas, quedaríamos aquí. Mañana nos vemos a las 7:45.